Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7 del curso de Mecánica de Fluidos. Vamos a presentar el proyecto que es el cálculo del caudal con un tubo Venturi y piezómetros. Siguiente diapositiva. Los integrantes somos mi persona, Toro Carvajal Jack Anthony, Guamán Olivera Franklin, Estrada Flores Alex. Vamos a ver la introducción. ¿Qué es el tubo de Venturi? El tubo de Venturi se construye teniendo en cuenta todos los criterios de diseño para permitir que la estructura funcione sin fallas durante su vida útil. Se sabe que un tubo de Venturi es un dispositivo diseñado para poder medir la velocidad de un fluido que está pasando por un tubo, por un conducto. Eh, Conociendo la velocidad por la cual este fluido pasa por el tubo, antes de la contracción, es decir, antes de que el tubo se achique, y midiendo la diferencia de presiones gracias a los piezómetros, es fácil encontrar la velocidad del punto problemático. Suele utilizarse la fabricación de máquinas que aportan aditivos en líneas hidráulicas. Bien, el marco teórico. Primero, ¿quién es Venturi? ¿Y por qué? ¿Cómo es que llegamos a obtener estas ecuaciones? En realidad es el físico italiano Giovanni Battista Venturi, que nació en 1746 y murió en 1822. Él descubrió el efecto Venturi, del cual toma su epónimo. También la bomba de Venturi, o sea, la aspiradora y el tubo de Venturi. Venturi fue el primero que mostró la importancia de Leonardo da Vinci como científico y compiló y publicó muchos de sus manuscritos y cartas de Galileo. Como mencioné, murió en 1822 en Italia. Siguiente diapositiva. Bueno, para explicar un poco más sobre el tema de nuestro proyecto, tuvimos ciertos principios teóricos, en los cuales estuvimos que es el tubo de Venturi, el piezómetro, también tuvimos un caudal con el cual pudimos hacer nuestros cálculos. A la misma vez tuvimos la presión, lo cual fue fundamental, y el área que variaba entre los tubos, los cuales fueron de 3 cuartos y de media pulgada. En esta, para poder así darle un efecto a nuestro proyecto, utilizamos ciertas fórmulas. Primero tenemos que hallar que el caudal, ¿qué tal fue el volumen hallado en litros sobre el tiempo, el cual fue en segundos? También a la misma vez utilizamos un poco de la continuidad, donde el caudal es igual a velocidad por área, a la misma vez donde el caudal se da sobre metros sobre segundos, la velocidad también metros sobre segundos y el área en metros cuadrados. La ecuación, para este proyecto tuvimos que utilizar la ecuación de la energía, la cual es presión 1 sobre el valor del líquido, que en esta oportunidad fue agua, más Z1, más la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, más HB menos HR, que es igual a la presión 2 sobre la viscosidad del líquido, menos Z2, más la velocidad del segundo punto al cuadrado, sobre 2 sobre la gravedad, más HL. HB es la cabeza de energía agregada por un dispositivo mecánico como una bomba. En este caso fue un poco el agua que utilizamos de la llave. El HR es la cabeza de energía que se extrae en un motor de fluido. HL es la cabeza de energía perdida por unidad de masa debido a la fricción y expresada como pérdida o caída de presión que se dio entre los tubos de 3 cuartos y de medio. Para apoyar nuestros cálculos utilizamos un poco de lo que es del Excel. Acá tenemos la captura de cómo hallamos el volumen, que es pi 3.14 que agarramos, el radio al cuadrado, que sería 72.25, y la altura 12. Obtenemos una velocidad o un volumen de 2.722.38 centímetros sobre 3 litros. A la misma vez hallamos el caudal, que sería en un tiempo de 26 segundos por un volumen de 0.002722 metros cúbicos, el cual nos da un caudal de 0.07077.2 metros cúbicos sobre segundos. Bueno, siguiendo con las preguntas, bueno, ¿cómo interpretamos la ecuación de la energía?
Mira, la ecuación de energía de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de conservación de energía para el flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término efecto de Bernoulli es el descenso de presión, ¿no?, del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Ese descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no. Por tanto, cuando se considera la presión como una densidad de energía en el flujo de alta velocidad a través del estrechamiento, se debe incrementar la energía cinética y a expensas de la energía de presión. ¿Cómo interpretamos la ecuación de continuidad? Bueno, la ecuación de continuidad no es más que un particular principio de conservación de la masa. Se basa en el caudal del fluido que va a permanecer constante a lo largo de la conducción. ¿Cómo interpretamos la ecuación de la lectura de presiones? Mira, al dar la variación de presiones a una causa de Venturi, se simula el caso de un objeto sumergido en el líquido, ¿no? Por ejemplo, a cierta profundidad, con los piezómetros. En la vista que la única variación de alturas que se tendrá será la variación de H, cuando se basará la diferencia de presiones dividido entre el peso específico del líquido. Siguiente. Acá tenemos algunas investigaciones que hicimos donde se aplica en el tubo de Venturi. Por ejemplo, le aplicamos en la neumática, ¿no? Para las aplicaciones de las ventosas en los inyectores, ¿no? Otro en los motores. Por ejemplo, en el carburador aspira por el efecto del Venturi, mezclando con el aire el flujo del conducto principal al pasar por un estrangulamiento. Otro, por ejemplo, en la hidráulica, ¿no? La presión generada en un estrechamiento, al aumentar la velocidad del fluido, se utiliza frecuentemente para la variación de máquinas que proporcionan aditivos, como una conducción hidráulica. Otro tenemos en la neumática, ¿no? A un efecto de Venturi se utiliza frecuentemente para aplicar sustancias producidas en los aviones, ¿no? Siguiente. Bueno, ahorita tenemos las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se consiguió la fórmula para hallar el caudal? La cual se basa en los cálculos entre la variación de alturas, la gravedad, la división de las secciones de los conductores y la velocidad en el conducto menor. También, después de realizar el proyecto, podemos concluir que las fórmulas de conservación de energía son útiles, ¿no?, en las aplicaciones de la ingeniería, como es para detectar pérdidas, ¿no? También otro, se consiguió una fórmula para hallar el caudal, la cual se basaba en los cálculos entre la variación de alturas, la gravedad, la división de la sección de los conductores, la velocidad en el conducto menor. Y también se obtuvo en el proyecto la cantidad de 2.722 litros de agua en 26 segundos. Bueno, tenemos algunas recomendaciones. Bueno, nosotros recomendamos que debemos hacer el trabajo en un lugar óptimo y estable, ¿no? Otro, conseguir una medición precisa de la diferencia de altura de los piezómetros y el caudal de salida a fin de tener cálculos correctos, ¿no? Otro, realizar el sellado respecto de las uniones para evitar las pérdidas de las cargas. Bueno, en esta parte de los anexos tenemos las fotos de las evidencias. En la primera imagen tenemos cómo utilizamos el pegamento PVC para sellar los conductos. También la diferencia de tubos que tenemos primero el de 3/4 y luego de media, así como el de iones. También utilizamos lo que es un flexómetro que nos ayuda a medir, a hallar las medidas exactas. En la siguiente imagen tenemos el tubo ya armado. En la siguiente imagen tenemos ya el tubo con las perforaciones necesarias que fueron para poner los piezómetros. En este caso no utilizamos piezómetros, utilizamos tubos que nos fueron de utilidad para hallar los piezómetros. Y en la siguiente imagen tenemos ya el tubo armado con la manguera porque es posible conectar a cualquier conexión de agua o cualquier caño que nos permite poder hallar los requerimientos. Y en lo último ya tenemos una imagen de lo que es el tubo ya armado con un nivel que nos demuestra que el tubo está
en perfectas condiciones para poner a sus usos de prueba. Ya, buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad, nuestro grupo, mi persona y mi grupo nos ha tocado hacer el proyecto 7. En esta parte ya tenemos el prototipo. Esto es tubo de 3/4, este es tubo de media. Estos son los reductores para poder hacer la diferencia de diámetro. Este también es tubo 3/4. Esta de acá que puedes ver la válvula, esta es la llave. Y estos son los tubos que nos sirven como piezómetros. Como puede observar, acá tenemos la conexión de manguera que nos sirve para el agua. Bien, una observación extra que queremos hacer en nuestro trabajo es que la altura del agua, del nivel del agua en los tubos que nos sirven para medir la presión, van a variar dependiendo qué tan cerrada esté la válvula. Estos tubos están marcados en cada punto, como podemos observar, y cada punto es 1 centímetro. Ya está grabando, ¿eh? Eso sería todo. Gracias.